Hola, muy buenos días para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días. Continuamos con nuestra lectura de Muy este buenos dolor no días es para mío, todos. haciéndonos también una pregunta. Y esa pregunta podría ser, ¿este dolor sí es mío? Porque el libro se llama Este dolor no es mío. Pero también debemos preguntarnos si sí es mío. ¿Qué estoy haciendo yo para mantenerlo? Eh, Muchas gracias, las inquietudes que todos han tenido y muchas de ellas resuenan con la historia de cada uno de ustedes. Y nos damos cuenta cómo todos estamos entrelazados por algún lado, como una gran manta. Uno ve una manta y dice qué manta tan linda, pero cuando la ve más de cerca se da cuenta que son cantidad de hilos que han sido tejidos y que le dan forma a esa gran manta. Entonces, en la psicología sistémica, que es el origen de las constelaciones familiares, se enseña que la suma de las partes, ese todo, es mayor que la suma de esas partes. Se logra tener ese cobertor, esa cobija, esa colcha, gracias a la unión de todos los hilitos. Y todos estamos conectados de una u otra manera, porque debemos ser conscientes que nosotros hemos escrito nuestra historia, estamos escribiendo nuestra historia. Por lo tanto, todos los sucesos, con todos sus personajes, con todos sus pros y sus contras, con lo que nos gusta y no nos gusta, simplemente nosotros mismos lo hemos escrito. Y esto nos hace muy responsables, muy comprometidos con cómo queremos nosotros seguir escribiendo esa historia y qué fin queremos tener para ese libro que estamos escribiendo. Y decidimos si lo que vamos a escribir es una historia trágica o vamos a escribir un bestseller. Es una decisión de cada uno de nosotros. Y es mucho más fácil cuando podemos situarnos en una posición trascendental, en una posición en la que podemos observar todo cuanto sucede como simplemente parte de esa historia, pero nosotros estamos de alguna manera distanciados, viendo desde afuera. En la psicología sistémica hay un concepto muy lindo eh, que dice hay que mirar desde arriba para poder mirar adentro. Entonces, ese mirar arriba, como contesté en una pregunta de ayer, una inquietud de ayer, es algo muy bonito porque uno tiene que ponerse por encima de todos estos condicionamientos materiales, es decir, nuestro cuerpo es un condicionamiento material. Miren que cuando estamos hablando de este tema que estamos hablando realmente nos lleva y está relacionado eh, con las constelaciones familiares. Y constelaciones familiares quiere decir conexiones con el alma. Entonces ahí tocamos un punto que dentro de este proceso de constelar, de familiar, de sanar, es un tema lindo, sumamente hermoso porque toca el tema del alma. Y es por eso que estamos en este espacio, realmente. Y es por eso que a mí me atrae tanto, porque mi experiencia monástica de 10 años viviendo en un ashram, rodeado de maestros, rodeado de gurús, rodeado de personas que estábamos en la misma búsqueda, no había un propósito diferente a encontrar la esencia del ser, porque eso es lo que se procura en estos procesos espirituales como vivir como monje,
como monja, como sacerdote, como cura. Son procesos espirituales y ese proceso espiritual lo debe llevar a uno a descubrir su esencia, su verdadera identidad. Y nuestra verdadera identidad está por encima de lo que pensemos que seamos. Porque es un pensamiento. Nosotros estamos por encima de nuestros pensamientos, no somos lo que pensamos. Y ese es el principio del proceso terapéutico, reconocernos en nuestra verdadera naturaleza y poder ver nuestros pensamientos, nuestro sistema, nuestro ego falso, nuestro sistema de creencias, poder distanciarnos de ellos para poder verlos. Es como ver un tablero. Es un tablero donde está todo lo que tenemos que decir, actuar, pensar, sentir. Entonces, cuando nos distanciamos y podemos observar todo eso en el tablero, decimos, no, pero es que esto me hace daño, esto me afecta. Entonces voy a borrar y voy a escribir otra cosa en mi tablero. Es exactamente así, me encanta, lindísimo que me llegue esta analogía, es la primera vez que lo veo así, pero así es, mis queridos. Entonces es la importancia de que nos podamos situar en esa posición, en esa dimensión, en donde podemos contemplar de forma completamente diferente nuestra historia, nuestra vida y, lógicamente, la de los demás. Entonces, desde esa posición somos completamente compasivos, misericordiosos, sabios, porque estamos observando las cosas como son, porque todo lo demás es temporal, todo. Tus pensamientos son temporales, la forma en que ves el mundo es temporal. ¿Ah? Las emociones, a pesar de que viven con nosotros, son temporales porque no siempre estás triste, esto cambia de un momento a otro. Aparte de esa naturaleza esencial que somos nosotros, todo es temporal. ¿Ok? Entonces, desde esa posición trascendental del alma, que se mueve y que se está moviendo con otras almas y se encuentran por ratos, se separan por ratos, vuelven más adelante y se encuentran con la misma o con otra alma, hasta aprendiendo todo el tiempo en un proceso hermoso de reconocerse, de encontrarse, hasta que por fin diga, ya sé quién soy, ahora comprendo, ahora veo y ahora te veo. Yo soy tú, tú eres yo. Ahora nos vemos, ahora entiendo todo, todo es perfecto. Esa comprensión es importante, también estaba dentro de la respuesta de ayer. Primero hay que comprender y lo vamos a ver más adelante. Entonces seguimos con la historia de Gretchen. Recuerden, Gretchen quería suicidarse, quería evaporarse. Gretchen quería acabar con esa historia, pero no sabía cómo. Ella creía que ese libro que estaba escribiendo y que le había quedado ya con tantas historias lo quería quemar, quería evaporarlo. Cuando pregunté a Gretchen cómo tenía pensado suicidarse, me dijo que iba a evaporarse. Aunque esto puede resultar incomprensible a primera vista, lo que pensaba era literalmente arrojarse a una cuba de acero fundido en los altos hornos donde trabajaba su hermano. Le pregunté si tenía familiares judíos o que hubieran participado en el holocausto. Gretchen me dijo que no en un primer momento, pero después se desdijo y recordó la historia de su abuela. Esta había nacido en Polonia en el seno de una familia judía, pero se había convertido al catolicismo cuando emigró a los Estados Unidos y se casó con el abuelo de Gretchen en 1946. 2 años antes, toda la familia de la abuela había perecido en los hornos de Auschwitz. Este mismo campo de concentración fue donde estuvo Víctor Frank, el creador de la logoterapia. Literalmente los habían gaseado, inundado de vapores venenosos, y los habían incinerado. Ningún familiar próximo de Gretchen hablaba nunca con su abuela de la guerra ni de la suerte que habían corrido sus hermanos y sus padres. En vez de ello, como suele suceder en casos de traumas
tan extremos, el tema se evitaba por completo. Gretchen conocía a grandes rasgos su historia familiar, pero no la había relacionado nunca con su propia ansiedad y depresión. Yo vi con claridad que las palabras que empleaba y los sentimientos que describían no salían de ella, sino que en realidad tenían su origen en la abuela de Gretchen y en los familiares de esta que habían perdido la vida. Expliqué esta relación a Gretchen, que me escuchó con gran atención. Abría mucho los ojos y le asomaba el color a las mejillas. Me daba cuenta de que lo que le decía le llegaba muy hondo. Gretchen tenía por fin una explicación de sus sufrimientos que le parecían incomprensibles, que le parecía comprensible. Para ayudarla a que entendiera mejor aquel descubrimiento nuevo para ella, le pedí que se imaginara que estaba en el lugar de su abuela, poniéndose los zapatos de ella, que representaríamos con un par de plantillas de goma espuma que puse en el centro de mi consultorio. Le pedí que se imaginara lo que podría haber sentido su abuela después de haber perdido a todos sus seres queridos. Permítanme un momento. Acá. Ok. Le pedí que imaginara lo que podía haber sentido su abuela después de haber perdido a todos sus seres queridos. Para ir un poco más allá, le pregunté si sería capaz de ponerse literalmente sobre las plantillas en la piel de su abuela y de sentir los sentimientos de su abuela en su propio cuerpo. Gretchen dijo que tenía sensaciones abrumadoras de pérdida y de duelo, de soledad y de aislamiento. También tenía el sentimiento profundo de culpabilidad que se da en muchos supervivientes, la culpabilidad de haber salido con vida después de que mataran a tantos seres queridos. Bueno, eso cuando le dicen a uno o cuando uno le dice a otra persona, oye, ponte en los zapatos del otro, es algo parecido. ¿Sí? Para procesar un trauma, a los pacientes les suele resultar útil pasar por una vivencia directa de los sentimientos y sensaciones que han mantenido sumergidos en el cuerpo. Cuando Gretchen fue capaz de acceder a estas sensaciones, se dio cuenta de que su deseo de aniquilarse a sí misma estaba entrelazado estrechamente con sus familiares perdidos. Esta terapia de exposición a mí personalmente me parece supremamente importante. Gretchen comprendió también que había asumido algunos elementos del deseo de muerte de su abuela. Cuando Gretchen fue asimilando estos descubrimientos y empezó a ver su historia familiar bajo una luz nueva, su cuerpo empezó a ablandarse como si pudiera relajar por fin una enorme tensión interna que albergaba desde hace mucho tiempo. Como en el caso de Jessie, el reconocimiento por parte de Gretchen de que su trauma estaba enterrado en la historia callada de su familia no fue más que un primer paso en su proceso de curación. El reconocimiento no es más que un primer paso en el proceso de curación. Entender una cosa a nivel intelectual no suele bastar por sí misma para que se produzca un cambio perdurable. Suele ser preciso que esta conciencia se acompañe de una experiencia visceral y que se sienta de manera honda. Exploraremos con mayor detalle los modos de integrar plenamente la curación para poder soltar por fin las heridas de las generaciones pasadas. Bueno, cuando se habla de visceral,
es porque nosotros, se habla de que las emociones se encuentran en el estómago. Desde allí surgen estas muchas sensaciones. Por eso se habla de visceral. Un legado familiar inesperado. Un muchacho puede tener las piernas largas de su padre y una chica puede tener la nariz de su madre. Pero lo que había heredado Jesse era el miedo de su tío a no volver a despertarse. Y Gretchen llevaba encima, en su depresión, la historia de su familia durante el Holocausto. Dentro de cada uno de ellos dormían fragmentos de unos traumas que eran demasiado grandes para poder resolverlos en una sola generación. Interesante. Cuando los miembros de nuestra familia han vivido traumas insoportables o han padecido sentimientos inmensos de culpa o de duelo, las sensaciones pueden ser abrumadoras y llegar más allá de lo que esas personas han sido capaces de afrontar o de resolver. Así es la naturaleza humana. Cuando el dolor es demasiado grande, las personas tienden a evitarlo. Pero cuando bloqueamos los sentimientos, estamos truncando sin saberlo el proceso necesario de curación que puede llevarnos hasta una liberación natural. Aquí es importante hacer un alto, amigos. Muy importante. Cuando el dolor es demasiado grande, las personas tienden a evitarlo. Pero el dolor es un maestro. Es un maestro. Cuando estemos experimentando episodios de dolor, de emocional, de confusión, de tristeza, incluso de ira, es muy importante que les abramos ese espacio. Es supremamente importante que nos permitamos no solo reconocernos como seres que vivimos esas experiencias, sino también reconocernos como discípulos, como alumnos, humildemente, de esos episodios, de esas sensaciones, de esas emociones, de esas experiencias. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos ira, cuando estamos confundidos, debemos desarrollar la capacidad de sentarnos, respirar profundo y decirle a nuestra ira, vení pues ira, hablemos. ¿Qué es lo que me querés decir? Esto que estoy sintiendo, esto que estoy experimentando en este momento que me es tan desagradable y a lo que he dado la espalda, hoy lo voy a confrontar. ¿Qué me quiere decir? No nos sintamos mal los niños, no nos culpemos, son emociones, sentimientos, experiencias que nos vienen a hablar. Son momentos de poder, son momentos de poder. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando podemos descubrir lo que esto nos viene a enseñar y podemos conectar con esa enseñanza y la podemos asumir y la podemos integrar en nuestra vida, pues somos más sabios, tenemos más poder. En vez de huirle a este tipo de situaciones, debemos confrontarlas. Y es ahí donde se hace el trabajo y el acompañamiento, ¿sí? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu capacidad? Como hablamos ayer, que es un trauma. ¿Cuál es tu capacidad para enfrentar esa situación? ¿Mm? Recuerden que habíamos dicho que el trauma es una impresión que sobrepasa
mecanismos de afrontamiento. Por lo tanto, si nuestros mecanismos de afrontamiento son fuertes frente a todas las situaciones, no van a ser eventos traumáticos. A veces el dolor queda sumergido hasta que puede encontrar una vía para manifestarse o resolverse. Esta manifestación del dolor suele producirse en las generaciones siguientes y puede surgir en forma de síntomas de difícil explicación. En el caso de Jesse, el frío y los temblores incontrolados no aparecieron hasta que éste alcanzó la misma edad que tenía su tío Colin cuando murió congelado. En el de Gretchen, la desesperación angustiada y los impulsos suicidas de su abuela la habían acompañado desde siempre que ella recordara. Esos sentimientos habían pasado a formar una parte tan importante de su vida que nadie se había parado a pensar que dichos sentimientos no procedían de ella misma. Nuestra sociedad actual no nos brinda muchas opciones para ayudar a quienes cargan con restos de traumas familiares heredados, como Jesse y Gretchen. Lo más habitual es que estas personas consulten a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra y reciban medicación, terapia o una combinación de ambas cosas. Pero si bien estas vías pueden darles algún alivio, generalmente no les proporcionan una solución completa. No todos tenemos en nuestra historia familiar traumas tan dramáticos como los de Gretchen y Jesse. Sin embargo, otros hechos, tales como la muerte de un progenitor o de un recién nacido, la entrega en adopción de un niño, la pérdida de un hogar o incluso la falta de la atención de una madre, puede tener el efecto de hundir los muros del apoyo y de obstaculizar el flujo del amor en nuestra familia. Una vez que tenemos a la vista los orígenes de estos traumas, podemos cerrar por fin las pautas familiares que tanto han perdurado. Es importante advertir que no todos los efectos de los traumas son negativos. En el capítulo siguiente estudiaremos los cambios epigenéticos, es decir, las modificaciones químicas que se producen en nuestras células a consecuencia de un hecho traumático. Es que venir a este mundo es toda una experiencia. Nacer en este mundo es toda una experiencia. Imagínense, ¿m? Como almas, integrar un cuerpo, entrar en un cuerpo que ya nos impone cantidad de limitaciones. Y desde el mismo momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, ya empiezan una experiencia completamente abrumadora, porque nuestra naturaleza es ilimitada. Nosotros somos, como dice uno de mis maestros, nosotros somos rayos de luz en un terrón de tierra. ¿No? Ese terrón de tierra es nuestro cuerpo material y todos los condicionamientos culturales y sociales que tuvimos que aceptar para poder pertenecer y adaptarnos a la vida. Entonces somos esas almitas, esas chispas, esas goticas de agua que decidimos, sí, por algún motivo, venir a vivir esta experiencia. Y imagínense ya estar en un vientre, cómo condiciona estar en un cuerpo y aparte de eso estar en un vientre, cómo condiciona luego la salida. Muchos ni siquiera quieren salir. Muchos ni siquiera quieren salir. ¿Eh? Hay que sacarlos a la fuerza, con forceps, con cesáreas. Entonces, imagínense esta experiencia
de alguna forma tan traumática que es el nacer. Y luego una separación de ese estado de unión que tenemos con nuestra mamita, con nuestra madre, en un vientre, ese estado de separación que es el nacer. Y muchos en su historia les corresponde salir del vientre e ir a una incubadora, ¿sí? O no volver a tener esa cercanía, esa sensación de protección, de cuidado que posiblemente o no también se experimentaba dentro del vientre. Tenemos muchas historias y todas esas improntas, todo esto está grabado, como dice la epigenética, no solo en nuestro sistema mental de creencias y en todo nuestro inconsciente, sino también en cada célula. Esos son los estudios epigenéticos que vamos a ver más adelante. Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos tienen el propósito de ampliar la gama de modos en que reaccionamos en las situaciones de estrés, lo cual es positivo, según dicha autora. Yehuda pregunta, ¿con quién preferirías estar en un campo de batalla? ¿Con alguien que ya ha pasado por adversidades y sabe defenderse? ¿O con alguien que no ha tenido que luchar nunca? Dice también que cuando hemos entendido para qué sirven los cambios biológicos producidos por el estrés, podemos desarrollar un modo mejor de explicarnos a nosotros mismos nuestras verdaderas capacidades y potencialidades. Vistos de este modo, los traumas que heredamos o nuestras propias experiencias personales no solo pueden crear un legado de aflicción, sino que también son capaces de forjarnos un legado de fuerza y de resistencia que se hará sentir durante las generaciones que siguen a la nuestra. ¡Qué increíble! Los traumas que heredamos o nuestras propias experiencias personales no solo pueden crear un legado de aflicción, sino que también son capaces de forjarnos un legado de fuerza y de resistencia que se hará sentir durante las generaciones que siguen a la nuestra. Es nuestro gran compromiso autorrealizarnos, porque nosotros como compromiso debemos cortar con todo este trauma transgeneracional, con todo ese sufrimiento. Y si nos correspondió a nosotros, no es casual que estés en este proceso de crecimiento a través de este tipo de proceso, donde no solo te sanas a ti, sino generaciones anteriores y venideras. Muchas gracias. Espero que sus apuntes les permitan reflexionar sobre este tema y todos los temas que estamos viendo que son supremamente interesantes, porque es ahí donde está la fuente de la identidad real, de nuestra verdadera identidad y el éxito consecuente en todo lo que hagamos. El éxito es el resultado de seguir el orden de la vida. Todo tiene un orden. Muchas gracias y, como siempre, abriré el chat para que tengan todos los cuestionamientos, las dudas y las inquietudes sobre el tema del día de hoy y con la sabiduría de la vida, universo, poder darles respuestas. Muchas gracias a todos, un feliz día, se les quiere y nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo canal.
Fuerte abrazo.